Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes turcos, drama y toda la farándula que nos encanta. Espero que estén súper bien y listos para una dosis de noticias jugosas porque hoy, señoras y señores, tenemos una bomba atómica. Como vieron en el título, vamos a hablar de Can Yaman, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. La cosa se puso intensa más que intensa, y parece que Can no solo no se ha quedado callado ante los últimos acontecimientos, sino que ha orquestado toda una sinfonía de movimiento estratégico. Prepárense porque esto va a estar candente, más caliente que el café turco recién hecho. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde les traemos los últimos chismes, las últimas novedades y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estén al tanto de todo lo que publicamos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Y hoy no solo vamos al grano, vamos a la raíz del árbol genealógico del drama. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç llegó a su fin hace un tiempo. Fue una noticia que impactó a muchos, ya que parecían una pareja sólida y muy querida por el público. Era la imagen perfecta: alfombras rojas, sonrisas radiantes, declaraciones de amor. El cuento de hadas que todos queríamos creer. Pero como suele pasar, detrás de las cámaras las cosas no siempre son como las vemos. La realidad, mis amores, a veces es más parecida a una telenovela de 300 temporadas. Desde el anuncio de su divorcio, los rumores y las especulaciones no han parado. Se ha dicho de todo: infidelidades, problemas de convivencia, diferencias irreconciliables. Un verdadero culebrón con más giros que una danza sufí. Se hablaba de agendas incompatibles, de presiones familiares, incluso de un supuesto affair de Oğuzhan con una estrella en ascenso. La imaginación de la prensa rosa no tiene límites. Pero la cosa no termina ahí, ni mucho menos. Como recordarán, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una pareja muy popular hace algunos años, cuando protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, Pájaro Soñador. ¡Ay, mis amores, Erkenci Kuş! Esa serie que nos robó el sueño, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada beso. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era palpable, electrificante, casi podíamos sentir las chispas a través de la pantalla. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con fans de todo el mundo apoyándolos y soñando con su amor. Equipos de fans internacionales, hashtags que hacían tendencia mundial, convenciones. Un verdadero imperio construido sobre la base del amor y la esperanza. Sin embargo, su romance llegó a su fin de manera abrupta y, según se dice, no en los mejores términos. Hubo rumores de peleas, celos y hasta acusaciones muy fuertes. Se habló de egos inflados, de ambiciones desmedidas, de malentendidos irreparables. Un final digno de una tragedia griega. Después de su separación, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus vidas. Demet encontró el amor en Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse, mientras que Can también tuvo otras relaciones. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que la llama entre Demet y Can nunca se apagó por completo, al menos en la mente de algunos fans. Y quizás, solo quizás, en el corazón de alguno de ellos. Porque, seamos honestos, hay historias que nos marcan para siempre. Amores que, aunque terminen, dejan una huella imborrable en nuestro ser. Y la relación entre Demet y Can, para muchos, es una de esas historias. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la supuesta venganza explosiva de Can Yaman? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde la temperatura sube a niveles estratosféricos. En las últimas semanas han surgido rumores que apuntan a que Can Yaman estaría contraatacando de alguna manera tras la ruptura de Demet y Oğuzhan. Pero no un simple contraataque, mis amores. Esto es una estrategia de ajedrez digna de un maestro. Algunos medios turcos han publicado noticias y comentarios que sugieren que Can estaría aprovechando la situación para reavivar el interés del público en su antigua relación con Demet. Pero con una precisión quirúrgica. No se trata solo de llamar la atención, sino de plantar la semilla de la duda, de despertar la nostalgia, de hacer que la gente se pregunte qué pasaría si. ¿Cómo estaría haciendo esto? Bueno, según estas fuentes, Can estaría utilizando las redes sociales y las entrevistas para enviar mensajes subliminales a Demet. Pero no solo mensajes subliminales, sino una verdadera campaña de marketing emocional.
Algunos de sus posts en Instagram, por ejemplo, han sido interpretados como indirectas dirigidas a ella. Frases como el tiempo pone a cada uno en su lugar, o lo que es para ti te encuentra a. N desatado la histeria entre los fans de la pareja, quienes ven en ellas una clara señal de que Khan aún siente algo por Demet. Pero no solo los fans. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal y comunicación no verbal han analizado los gestos y las expresiones de Khan en sus últimas apariciones públicas, y han llegado a la conclusión de que hay algo más que amistad en su mirada cuando se refiere a Demet. La lupa está puesta, mis amores. Además, se dice que Khan estaría buscando activamente proyectos profesionales que lo vuelvan a unir con Demet. Pero no solo buscando, sino moviendo cielo y tierra. Algunos rumores apuntan a que estaría presionando a los productores para que los consideren como protagonistas de una nueva serie o película. Una serie que, según se dice, estaría escrita especialmente para ellos. Una historia que retomaría los elementos que hicieron de Erkencicus un éxito, pero con un enfoque más maduro y sofisticado. Esta actitud, según algunos medios, estaría causando malestar tanto en Demet como en Oğuzhan, quienes no querrían volver a ver a Khan ni en pintura. Pero la rueda del destino gira, mis amores. Y a veces los caminos se cruzan de maneras inesperadas. Pero, ¿es todo esto cierto? ¿O son solo especulaciones de la prensa rosa? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Tanto Khan como Demet han mantenido silencio sobre el tema, lo que ha alimentado aún más los rumores. El silencio es oro, dicen. Y en este caso el silencio está valiendo más que un tesoro otomano. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido las informaciones que circulan en los medios. Juegan al misterio, a la ambigüedad, y nos tienen a todos al borde del asiento. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían dar veracidad a estas informaciones. Por ejemplo, es innegable que Khan Yaman ha estado mucho más activo en las redes sociales en las últimas semanas. Sus posts son más frecuentes y, en algunos casos, más ambiguos. Y no solo eso. Sus posts han cambiado de tono. Ya no se trata solo de promocionar sus proyectos profesionales, sino de compartir reflexiones personales, de mostrar un lado más vulnerable y humano. Esto podría ser una estrategia para llamar la atención y generar controversia, o simplemente una coincidencia. Pero las coincidencias no existen, mis amores. Al menos no en el mundo del espectáculo turco. Otro factor a tener en cuenta es la relación entre Khan y Oğuzhan. Según algunas fuentes, los dos actores nunca se llevaron bien. Se dice que Oğuzhan siempre sintió celos de Khan, debido a la popularidad de su relación con Demet y a la química que existía entre ellos. Celos que, al parecer, eran alimentados por el propio círculo de amigos de Demet. Unos amigos que, según se rumorea, nunca vieron con buenos ojos la relación de Demet con Oğuzhan, y que siempre le recordaban lo feliz que había sido con Khan. Esta rivalidad podría ser una de las razones por las que Khan estaría atacando, ahora que Demet y Oğuzhan se han separado. La venganza es un plato que se sirve frío, mis amores. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la situación es muy delicada. Demet Özdemir está pasando por un momento difícil tras su divorcio, y lo último que necesita es verse envuelta en un triángulo amoroso con sus exparejas. Khan Yaman, por su parte, podría estar arriesgando su imagen pública al intentar reconquistar a Demet de esta manera tan poco ortodoxa. Pero el amor lo justifica todo, mis amores. Al menos eso es lo que nos han enseñado las telenovelas turcas. ¿Qué pasará al final? ¿Volverán Demet y Khan a estar juntos? ¿O todo esto quedará en una simple anécdota? El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este culebrón turco tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. Y nosotros, mis amores, estaremos aquí para contárselo todo. Ahora analicemos un poco más a fondo la situación. Muchos fans de Erkencicus sueñan con ver a Demet y Khan juntos de nuevo. Para ellos, su relación era perfecta y su separación fue un gran golpe. Estos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja, pidiendo a gritos que se den una segunda oportunidad. Han creado peticiones online, han organizado campañas de apoyo, han escrito cartas a los productores. Un verdadero ejército de cupidos digitales. Pero, ¿es realmente una buena idea volver al pasado? ¿Es posible retomar una relación que terminó mal? La experiencia nos dice que no siempre es así.
Muchas veces, las segundas oportunidades no funcionan y solo sirven para reabrir viejas heridas. Además, Demet y Can han cambiado mucho desde que estuvieron juntos. Ambos han madurado y han vivido otras experiencias. Es posible que ya no sean compatibles. O quizás precisamente por eso estén más preparados que nunca para afrontar una relación juntos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los sentimientos de Oozhan Koc. Aunque su relación con Demet haya terminado, él sigue siendo una persona y merece respeto. No es justo que se vea envuelto en este culebrón mediático y que tenga que lidiar con los rumores y las especulaciones. Pero en el amor y en la guerra todo vale, mis amores. Y este, sin duda, es un campo de batalla emocional. En definitiva, la situación es muy compleja y no hay una respuesta fácil. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Mientras tanto, seguiremos informándoles de todas las novedades y los chismes que vayan surgiendo. Porque aquí, en su canal favorito, no nos perdemos ni una coma. Y hablando de chismes, no podemos olvidarnos de las reacciones del público. Las redes sociales han explotado con comentarios de todo tipo. Algunos apoyan a Can y lo animan a luchar por Demet, mientras que otros lo critican por entrometerse en la vida de su expareja. También hay quienes defienden a Demet y le piden que se mantenga alejada de Can. La verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Y eso es lo que hace que este culebrón sea tan apasionante. Lo que está claro es que este tema ha generado mucha expectación y que el público está muy interesado en saber qué pasará al final. Y es que, como ya hemos dicho, el romance entre Demet y Can fue un fenómeno mediático que traspasó fronteras. Su serie fue un éxito mundial y su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Por eso, no es de extrañar que ahora, tras su separación y la ruptura de Demet con Oozhan, el interés por la pareja haya vuelto a resurgir. Muchos fans sueñan con verlos juntos de nuevo y están dispuestos a hacer todo lo posible para que eso suceda. Incluso a crear perfiles falsos en redes sociales para atacar a los detractores de la pareja. Pero volviendo al tema de la venganza explosiva de Can Yaman, es importante señalar que no hay pruebas concretas que demuestren que el actor esté actuando de manera malintencionada. Es posible que sus posts en redes sociales y sus declaraciones sean solo coincidencias y que no tengan nada que ver con Demet. También es posible que Can simplemente esté intentando llamar la atención y generar polémica para promocionar sus nuevos proyectos. O quizás, y esto es solo una teoría conspirativa, esté todo orquestado por el propio equipo de marketing de Can para relanzar su carrera. En cualquier caso, lo cierto es que la situación es muy confusa y que no podemos sacar conclusiones precipitadas. Lo único que podemos hacer es seguir de cerca los acontecimientos y esperar a que los protagonistas decidan hablar y aclarar la situación. Y nosotros, mis amores, estaremos aquí, cámara en mano, para grabar cada detalle. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este resumen de la situación entre Can Yaman, Demet Özdemir y Oozhan Koc. Como ven, la cosa está que arde y todavía no sabemos cómo terminará todo esto. Pero les prometo que no nos perderemos ni un solo capítulo. En resumen, hemos visto cómo la ruptura de Demet y Oozhan ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre un posible reencuentro entre Demet y Can Yaman. Hemos analizado las posibles motivaciones de Can y las reacciones del público. Y hemos concluido que aunque la situación es muy confusa, lo cierto es que el interés por la pareja sigue muy vivo. Más vivo que nunca, diría yo. Gracias por quedarse hasta el final y por seguir apoyando este canal. Recuerden que sin ustedes nada de esto sería posible. Los quiero muchísimo. Son mi familia turca virtual. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman está realmente intentando reconquistar a Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que Demet debería seguir adelante con su vida y olvidarse de Can? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y no se corten, mis amores. Quiero saber qué piensan de verdad. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Porque ahí también hay chismes jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores.
Cuídense mucho y no dejen de soñar. Y recuerden, el amor es como el café turco, a veces es amargo, a veces es dulce, pero siempre te deja un sabor inolvidable. Hasta la próxima.